Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Comenzamos el mes de septiembre. Y en este día, como siempre, pensamos en la Divina Providencia e inauguramos en nuestro tiempo calendario, ponemos la vida en el porvenir, en lo que está por llegar. Empezamos un nuevo mes y qué mejor que empezarlo con la palabra de Dios. Por eso hoy la iglesia nos da el texto de Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo estaba él a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los de compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en este día y en este comienzo de mes. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia y tu presencia. Enséñanos en este comienzo de mes a vivir siempre, a estar dispuestos a ser templos tuyos. Y que la palabra cotidiana, inspirada por ti, ilumine nuestras vidas. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvamos a mirar capítulo 5, empieza Lucas, versículos del 1 al 11. ¿De qué habla? También tiene como tres momentos, como el evangelio que en estos días mirábamos de la suegra de Pedro. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué hace al principio? Después ve dos barcas. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿A quién se dirige? Hay una expresión después puntual que le dice a Pedro. ¿Cuál es? Pedro trata de explicarle algo cuando Jesús le ha dado como una orden, una iniciativa. Y Pedro cómo reacciona. ¿Qué pasa después ante lo que Jesús les había propuesto? Y en el tercer momento, entonces, ¿cuál es la actitud de Pedro y demás? ¿Y qué termina diciéndole a Pedro y en últimas a los demás, los hijos de Zebedeo que estaban allí? ¿Qué es lo que pasa con ellos según Jesús en una expresión? Miremos todos los personajes, hechos, actitudes, toda la situación que ocurrió allí en el lago de Genesaret. Miremos también todo el desarrollo. Cada una de las partes es importante. Como siempre, hay varias lecturas. Lo tratamos de recomponer con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. En este avanzar en Lucas cotidianamente, porque lo venimos escuchando los domingos, veníamos terminando Mateo, ya al final de agosto hemos empezado a escuchar a Lucas. Y ya iniciando este capítulo 5 hoy, en el primer día del mes, nos muestra la pesca milagrosa que tiene que ver con la vocación también de los 4 primeros discípulos. ¿El contexto cuál es? Geográficamente se está hablando del lago de Genesaret, que es el mismo mar de Galilea, que es el mismo lago de Tiberíades,
Lo que pasa es que hay una zona del norte, noroccidental, que lo llaman Genesaret. Y seguramente por el contacto de aquellas aguas, por esa zona, llamarán en esa zona el lago de Genesaret, pero es el mismo lago, es el mismo mar de Galilea, un poco más al norte, noroccidente. Y allí Jesús pues está a la orilla y se empieza a agolparse la gente para escucharlo. Ayer escuchábamos cómo la gente no quería dejarlo ir para otras partes y él había dicho que tenía que venir a darle el mensaje de la buena nueva a todos. Otra vez nos lo muestra Lucas, geográficamente hablando, en la Galilea, en el lago, y con 2 barcas. Es muy llamativo esta expresión de 2 barcas que están allí y están a la orilla. Los pescadores venían de trabajar, se habían bajado de ellas, estaban lavando las redes y subía una de las barcas, la de Simón. A mí esta expresión siempre me llama la atención y los invito en esta meditación a mirar cómo Jesús se ha subido a la barca de Pedro. Y la barca de Pedro siempre, dentro de la imagen que tenemos, es la iglesia. La iglesia que él ha fundado sobre Pedro, los apóstoles y los sucesores, sus obispos. Es la barca de Pedro, no otras barcas de humanos. Y en esta barca ha querido hablar. Y en esta barca de Pedro le ha dicho que se retire un poco para enseñarle a la muchedumbre. Es el primer momento. Está allí, llegan los pescadores, se monta la barca de Pedro y habla a la muchedumbre. Y sigue hablándole a las gentes. En el segundo momento le dice a Pedro que bogue mar adentro, reme mar adentro. Y echen las redes para pescar. Esa es la expresión que les decía yo ahorita. ¿Cuál es la expresión hoy famosa de este evangelio? Remen mar adentro, después de subirse a la barca de Pedro. Hoy Jesús viene a decirnos a nosotros que hemos sido bautizados, que estamos dentro de esta iglesia, somos parte de la iglesia que ha constituido en Pedro y en los apóstoles, que rememos mar adentro, que vayamos más al fondo del corazón, que salgamos de tantas estas orillas en que nos metemos buscando realidades que no llenan el corazón, ni la vida, ni el espíritu, y hoy dejemos que Jesús, en el encuentro con Él, en lo más profundo de nuestro corazón, rememos al interior, y que sea la palabra la que nos motive, que sea la palabra como esas 2 como aletas de madera, o esa fuerza interior que nos da con su palabra, que podamos escucharlo e ir al interior, y en el interior tener un encuentro con Él. Y allí constatar que aunque podemos decirle a Jesús, como le dijo Pedro, pues es que yo he tratado de hacer esto así, asá, he luchado de esta manera así y no he podido, pero qué bueno como Pedro le digamos, pero por tu palabra echaré las redes. Hoy digámosle a Jesús que ante tantas circunstancias de la vida en que no hemos podido, hoy por la palabra de Él, seguiremos creyendo, seguiremos confiando, esperando y amando, y pidiéndole que nos dé fuerzas nuevas para levantarnos cada día y en este mes que comienza a esperar en Dios, a confiar en Él, a creerle, pero responderle con acciones reales de conversión y de justicia y de misericordia y de gracia. Que podamos verdaderamente constatar que muchas veces no hemos pescado, es decir, hemos obrado solo con nuestras manos, con nuestros puños, con nuestras fuerzas y no hemos invitado a Dios en nuestra vida. Hoy se mete Jesús, en el buen sentido, se pone en la barca, viene a nuestro corazón y desde dentro nos da la fuerza para pescar, es decir, para orar, para caminar, para trabajar, para vivir en familia, para afrontar todas las realidades de la vida. Pero primero que eso, para amar a Dios con todo el corazón. Pedro constata, es impresionante la cantidad de peces, tienen que llamar a la otra barca y casi se hunden las 2 barcas. Y Pedro entonces cae a los pies de Jesús, diciéndole, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se ha apoderado de él y de cuantos estaban allí, entre ellos los zebedeos. Imaginemos el contexto. Hoy, en este momento también, en este tercer momento, que ustedes y yo podamos ponernos de rodillas en esta palabra y reconocer que es Dios el que ha obrado grandes cosas en nuestra vida. Solo con su gracia, con su presencia, con este don grande y maravilloso de su misericordia, obrando en nosotros.
dejándolo actuar, porque Él es Dios y lo mejor que sabe hacer es eso, ser Dios. Y si nosotros lo dejamos actuar como Pedro al principio, que estaba un poco dudoso, pero dijo, por tu palabra, hoy le digamos, por tu palabra, Señor, entra en mi vida, en la vida de mi familia, en las realidades más profundas de mi ser. Podamos hoy postrarnos y reconocer que cuando lo hemos dejado actuar y le hemos respondido como hombres de buena voluntad, hombres y mujeres de buena voluntad, hemos constatado la presencia y el poder de Jesús. Y como Pedro hoy lo reconocemos. Y por último, nos sentimos llamados como Simón Pedro y los zebedeos al escuchar, desde hoy no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Qué bueno que ustedes y yo podamos seguir todo este camino que nos plantea hoy la palabra de Dios. Y terminamos en la misión, que no es solo para los sacerdotes y consagrados, es para todos. Desde ahora serás pescador de hombres. Aquí hay un esquema vocacional muy llamativo y vemos que tiene unos pasos. El primer paso es el estremecimiento, asombro y temor reverencial del hombre ante el Dios Santo. Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. El asombro se había apoderado de él. Ese es el primer momento, un estremecimiento. Segundo es una misión de confiada al hombre por Dios, que siempre Él tiene la iniciativa. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dice Jesús a Pedro y compañeros. Y el tercer momento es la respuesta incondicional de los que han sido vocacionados al profetismo, al discipulado y al ministerio apostólicos. Los 4, dejándolo todo, barcas, redes y familias, siguieron a Jesús inmediatamente. Miremos este triple esquema. Si ustedes y yo nos sentimos llamados hoy por Jesús, ahora que comienza este mes de septiembre, mes que tiene celebraciones muy importantes también con la Santísima Virgen María, y que abramos el corazón. Hoy Jesús nos llama, como a Pedro. Hoy con Pedro, digamos, por tu palabra, Señor, echaré las redes. Como Pedro, de rodillas hoy, reconozcamos su presencia en nuestra vida. Y como los 4, dejémoslo todo, absolutamente todo. Y vamos viendo que si al quien le da todo al todo, el todo le da todo. Lo hemos dicho hasta la saciedad en las distintas predicaciones. Ellos lo comprendieron así, ellos vieron a Jesús y tuvieron una capacidad de tener una vocación gozosa. No es porque tocaran, ni porque era una carga, ni fuera con tristeza. Esto es una gran pregunta entonces también para nuestra vida cristiana, si el seguimiento de Jesús es porque toca, porque es una tradición familiar o es una vocación gozosa, de alegría, que no quita que nos encontremos con la cruz. Sabemos que el seguimiento de Cristo trae la cruz y trae el enfrentarnos a realidades, pero que con la fuerza y la gracia de Él pues nos adherimos a este camino del seguimiento de Jesús. Qué bueno hoy entonces tener este gozo del seguimiento de Jesús. Qué bueno hoy mirar que muchas veces se conjuga el verbo seguir a Jesús más de 30 veces. Hoy termina este relato diciéndole a Pedro, serás pescador de hombres. Ustedes y a mí nos dice, ustedes seguramente trabajará, se moverá, se desarrollará su vida en distintos ámbitos. Pero hoy Jesús le dice que el ámbito más importante es seguirlo a Él. Eso es lo que pasa en su vida. Jesús ocupa el primer lugar de la vida. Hagamos oración. Te bendecimos, Padre, porque nos has llamado a la fe, al bautismo y al seguimiento de Cristo. Él nos toma de la mano, pronuncia nuestro nombre y nos confía una misión. Serán pescadores de hombres. Bendito seas, Señor, porque necesitas nuestras manos, nuestra voz, nuestra pobreza. Gracias por la confianza, por tu palabra. Echaremos la red hasta que rebose de peces. Por la fuerza de la resurrección de Jesús, libéranos del poder del miedo y de la nada de la muerte. Tú has pronunciado tu nombre sobre nuestra pequeñez y nosotros te pertenecemos para siempre. Gracias, Señor. Cuarto momento, la acción. Según este esquema de esta palabra en este primer día, ¿cómo es nuestro seguimiento de Jesús? ¿Será que nos ha pasado aquello de luchar solo con nuestras propias fuerzas, pero cuando le hemos dicho a Jesús, por tu palabra, acuérdense que ustedes y yo todos los días por la palabra de Él,
pues nos disponemos cotidianamente. En las laudes, cuando comienza el día, completas terminando el día, el Evangelio, la palabra cotidiana. En su palabra ponemos la escucha en nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Realmente lo hacemos? ¿O cómo esta escucha cotidiana de la palabra nos permite ver que escuchándolo a Él tenemos una fuerza, una gracia y una bendición para nuestra labor cotidiana? Y vamos constatando cómo con el respaldo de Dios todo se puede enfrentar. ¿Cómo es nuestro cristianismo en el sentido de saber que tenemos una misión? Somos pescadores de hombres, no solo los sacerdotes, todos los que hemos sido bautizados. ¿Y cómo ejercemos este discipulado, este envío? ¿Nuestra vocación es gozosa o es un cristianismo triste y porque toca o de tradición? Y ese es otro análisis que podríamos hacer. Este mes de septiembre los invito también en la acción a tener en cuenta que es el mes de la Natividad de la Virgen María. El 8 de septiembre, el 12 el Santísimo Nombre de María. El 15 de septiembre vemos también a Nuestra Señora de los Dolores. El 24 vemos a Nuestra Señora de las Mercedes. Es un mes mariano también, aparte de otros santos, San Mateo, San Juan Crisóstomo y otras grandes celebraciones. Gracias por la atención, gracias por las palabras que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.